¿Qué tal? Buenas noches. Sí, no sé por qué se ve tan oscuro. Mm. Porque hay luz. O sea, eh, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, profesor. Buenas noches. Sí, profesor. ¿Me escucha? Un segundo, no sé qué pasa con esto. De nuevo. Nada, ¿no? Qué raro. Se me ha logrado esto. Parece que estuviera bien oscuro. Bueno, yo no voy a parar más tiempo en esto. No sé por qué se ve tan oscuro. Igual creo que ustedes casi no me ven, ¿no? Porque esto se minimiza bastante. Ok, así que como puedo arreglar, igual vamos a continuar, de todas formas. Nada, chicos. Solo unas cuestiones administrativas que estábamos conversando justo justo con el equipo docente, peor, ¿no? Con el equipo es que debido a la toma, ¿no? Igual no sabemos cuánto tiempo va a durar por diferentes motivos, pero vamos a tener que continuar con el diseño del curso. Igual, continuando, digamos, con el diseño del curso, o con las fechas previamente establecidas, la próxima semana de todas formas estaríamos llevando adelante el examen parcial. Lo único que la modalidad tendría que ser distinta dependiendo de lo que ocurra, ¿no? O sea, si ya para ese momento, aunque no sé bien qué va a pasar, si ya para ese momento se ha levantado la toma y efectivamente llega a haber clases, pues lo tomamos, ¿no? En forma escrita en la propia universidad, en el salón de siempre, de toda la vida. Pero si fuera el caso que no se levanta la toma, pues lo tendremos que tomar de manera virtual. Pero no lo vamos a tomar eh, a través de un formulario, ¿sí? Así que lo tomaremos en forma oral, porque no va a haber otra alternativa en todo caso, ¿de acuerdo? Así que ese sería el aviso, digamos, más importante, ¿sí? Igual se les va a repartir un balotario, ¿de acuerdo? Se les va a repartir un balotario, vamos a tratar de hacerlo lo antes posible, para efectos de que ustedes eh, tengan acceso, tengan una idea. Bueno, lo que va a venir en principio es todo lo que hemos visto, ¿no? O sea, en la estructura, tampoco hay mucha novedad ahí, que es básicamente todas las cuestiones que, es más, yo diría que considerando que son temas que ya han visto previamente en otro curso, no debería haber tampoco mayores inconvenientes, ¿no? Pero igual, de todas maneras, vamos a tratar de darles como digo, un pequeño balotario. La dinámica sería que el examen se tomaría, ¿no? En atención del balotario. Cada uno sacaría una pregunta al azar, o sea, yo sacaría una pregunta al azar, y eso sería lo que sería el examen oral, básicamente, ¿no? Una sola pregunta, sí, por una cuestión de tiempo, ¿no? Igual estamos virtual, así que entre comillas sería un poco más fácil. Pero si, si igual, ¿no? O sea, si hubiera
algún problema con eso, lo vamos viendo, ¿no? Lo vamos encaminando. No sé si tienen preguntas con esto. No sé si está el delegado o delegada del curso. ¿Se entiende lo que les indico? No. Sí, sí se entiende, doctor. ¿De acuerdo? Entonces igual tendríamos el examen. De todas formas tendremos el examen. No, no va a haber escapatoria de eso. Tampoco creo que ustedes se quieran escapar, solamente estoy haciendo un comentario. Sí, así que básicamente sería eso. No sé si tienen preguntas con esto, dudas, consultas, algún comentario al respecto, ¿no? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Seguros, seguras? ¿Todo claro? Este es el momento, chicos. Ah, Sí, doctor, dale. sí, una Sí. consulta. En cuanto a las preguntas, en caso del examen oral, ¿se van a sustentar también en casos o serán simplemente cuestiones teóricas? Bueno, hemos visto más que todo cuestiones teóricas, ¿no? Lo que no quita que igual, en atención a lo que respondan, podrían surgir algunas cuestiones, ¿no? Pero más por la propia naturaleza del examen oral es un poco difícil plantearles un caso en ese mismo momento, ¿no? Sí, sí, de acuerdo, igual estamos tratando de adaptarnos básicamente al cambio, ¿no? Sí, Buenas noches, profesor. Y sí. en caso sea la evaluación escrita, igual, serían puros casos como suelen ser en los controles. Sí, Habría ahí sería un poco diferente, claro. Ahí sería un poquito distinto, ¿no? Sí. Igual trataríamos de adaptar un poco el tema con el balotario, que igual es un poco lo que van a estudiar ahora, ¿no? Así que lo podemos adaptar un poco, ¿no? Sí, teniendo en consideración este imprevisto, ¿no? Es decir, podrían venir preguntas teóricas también. Sí, Sí, está escrito. Ok, ok. sí, efectivamente. Gracias, profesor. Ok. Sí, los escucho. Doctor, buenas noches. Eh, ¿Cuántas preguntas conformarían ese evaluario? 45. Sí, somos 90, ¿no? Aproximadamente, sí. De acuerdo. Sí, ¿alguna otra pregunta? ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? 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 ¿Seguros que todo claro? Este, bueno, eso, y de ahí no sabemos qué va a pasar, porque no sé si, creo que también estaban pidiendo, por ahí escuché que habían estado pidiendo, ¿cómo se llama esto? Habían estado pidiendo, entre comillas, vacaciones, ¿no? No sé si eso va a pasar. Pero bueno, en principio, independientemente de eso, el 21, la siguiente semana es feriado y salvo que pase algo extraordinario, el 4 de agosto continuaríamos, de acuerdo al cronograma establecido, ¿no? Y de ahí seguiríamos hasta el final, pues, ¿no? De acuerdo a lo programado. Sí, ¿alguna duda, pregunta, consulta? No, ¿no? Todo claro ahora sí. Eh, ok, entonces, listo. Vamos a continuar. Yo entiendo, salvo que ustedes me corrijan, que nos quedamos aquí, ¿no es cierto? Que nos quedamos en esta parte, concretamente, en la que estábamos justamente hablando, ¿no? Acerca del último o de la última de las cuestiones vinculadas, digamos, la, vinculadas con la estructura, ¿no? del contrato. Un poco eso es lo que vamos a estar, un poco lo que vamos a ver.
Qué raro. Sí me pareció muy raro que se me vea con tan poca luz cuando no es así. Pero bueno, la cámara se me ha logrado, creo. Ok. Bueno, entonces, a ver, nosotros ya habíamos visto prácticamente todo, ¿no? Hemos visto las cuestiones vinculadas, nos hemos detenido bastante en las cuestiones vinculadas con el consentimiento, también con la determinación de las partes, las cuestiones precontractuales, ¿no? Y solamente nos faltan ver las dos últimas cuestiones que son el objeto y la causa, ¿no? De las otras ya lo hemos hablado con mucho detalle, ¿no? Estamos terminando, ¿no es cierto?, de construir el supuesto o las particularidades del supuesto de hecho que es el contrato. Y el objeto, en el caso, digamos, de la regulación propia del Código Civil, es problemático, ¿no? Y acá la verdad, yo ahora estaba revisando algunas cosas para la clase a propósito de lo que es el objeto del contrato. Y claro, la doctrina dice que el objeto del contrato es muchas cosas, ¿no? Dice que puede ser la prestación de vida, que puede ser el bien o la utilidad esperada, ¿no? El precepto, es decir, el reglamento, o también la obligación. Y claro, es problemático básicamente por una cuestión que el legislador decide hacer en los artículos 1402 y 1403. Porque si ese 1402 y el 1403 no estuviesen, este problema interpretativo no existiría. Y creo que la discusión igual existiría, o sea, igual estaría presente la discusión de qué es el objeto, si es lo uno o es lo otro, pero esa discusión no estaría, eh, no se tendría que ver con este candado que el legislador nos colocó innecesariamente. Innecesariamente porque podría no haber dicho nada, o sea, haberse limitado simplemente a establecer los requisitos del objeto, porque podría ser cambiante, ¿no? Ahora, he visto también algunas posturas que plantean que el objeto del contrato es varias cosas a la vez. O sea, que en algún escenario podría ser la prestación de vida, en otro podría ser la obligación, es decir, la relación jurídica, en otro podría ser la prestación, ¿no? Pero a mí esa respuesta no me satisface mucho, ¿no? Yo creo que por una cuestión técnica, de corrección, de racionalidad, debería haber debería existir la posibilidad de definir al objeto de la obligación, al objeto del contrato de manera unívoca, ¿no? Es decir, hay que tomar una postura. Pero nos tenemos que ver con este artículo 1402 y 1403. Acá lo coloqué en otro orden, ¿no? Pero mientras lo iba pensando, ahora que revisaba algunas cosas, pensaba que la primera cuestión es decir, o sea, si yo quiero argumentar que lo que dice la ley está mal, paréntesis, paréntesis, ¿de acuerdo? Paréntesis grande, porque no quiero que se malinterprete lo que estoy diciendo. No quiero que se malinterprete porque últimamente trato de ser muy cuidadoso respecto a cómo planteo algunos escenarios conflictivos, porque de un tiempo a esta parte mi forma de comprender algunas cuestiones vinculadas con la investigación o con la formulación de las preguntas de investigación ha ido cambiando. No sé si para bien, porque eso es algo que se verá en el largo plazo de acuerdo a lo que yo vaya escribiendo. Pero, a propósito también del doctorado, obviamente. Pero sí es importante decir que cuando uno plantea objeciones al ordenamiento, en el sentido
de decir que algo está mal, entre comillas, con la ley, tiene que ser muy cuidadoso. Porque cuando tú dices que, estoy haciendo un paréntesis por si acaso, ¿no? Cuando tú dices que la ley está equivocada o no es correcta, lo que estás diciendo es que en este mundo de lo legal en el que vivimos, nuestra vida dentro de lo jurídico es irracional. Y cuando ustedes han llevado estos cursos introductorios en los que se les ha enseñado lo que es el derecho, lo que es lo jurídico, una de las primeras cosas que se nos dice es esta pretensión de racionalidad y esta pretensión de coherencia interna. Es decir, para que un ordenamiento jurídico sea tal y funcione como tal, una de las cuestiones más importantes es que siempre tiene que partirse de la premisa de que es racional y siempre tiene que partirse de la premisa de que es coherente. Entonces, si yo digo que la ley es irracional o está equivocada o no es coherente, es lo mismo que decir que las reglas bajo las cuales estamos viviendo como sociedad son equivocadas. Y eso, en un Estado democrático de derecho, que todavía lo somos, no es, por definición, aceptable. Por eso, cuando se investiga a día de hoy en el mundo de lo jurídico, ya no se habla, ¿no? En algún momento en el Perú se puso muy de moda esto de que las tesis, las investigaciones, los artículos tenían que proponer modificaciones normativas, pero ahí hay un problema, porque parte justamente de esta premisa que para mí es equivocada, de que, oye, la ley está mal, entonces yo tengo que arreglarla. Pero ahí no hay trabajo imaginativo, porque tú estás diciendo que la ley está mal y directamente propones una alternativa legislativa, ya, pero tú no eres legislador, ese no es tu trabajo. Tú, sacando esa investigación que has hecho, carece de valor, porque salvo que el legislador la haga suya y transforme el sentido de la ley, estará ahí guardada en la biblioteca de tu casa o en la biblioteca del repositorio de la facultad, pero sería irrelevante, ¿no? Porque hay un factor ahí externo, que es lo político, que tendría que intervenir. Por eso, salvo que, por ejemplo, que es posible, sea un tema que para ser solucionado, o sea, un problema legal cuya única solución es la modificación legislativa, pero si es así, tendrías que justificarlo y demostrar que por vía de la interpretación no se puede solucionar ese problema técnico-jurídico. Para todo lo demás, la salida será siempre la interpretación. Siempre. O debemos tender a ello. Porque ahí está el valor. Porque si tú planteas una interpretación con el material que hay, y esa interpretación efectivamente es útil, será adoptada. Porque demostrará que efectivamente hay una manera, no política, sino desde el derecho, desde lo jurídico, de solucionar el problema existente. Y creo que eso es importante al aproximarnos a este asunto decirlo. Porque claro, el problema de 1412 o de 1403, yo lo podría solucionar, entre comillas, de manera sencilla diciéndoles, el código civil está mal, tenemos que cambiarlo y ya. Pero eso no es con lo que ustedes van a lidiar, porque cuando ustedes salgan, o bueno, los abogados, en general, todos, tenemos que lidiar con el hecho de que 1402 y 1403 están vigentes. Y que se tienen que interpretar de manera conjunta con el 140, con el 219 y con todos los artículos en los que la ley habla acerca del objeto. Entonces, tenemos que darle un sentido racional. Y claro, a veces, para hacer eso, tenemos que corregir un poco el sentido de la ley.
¿De acuerdo? Porque claro, a ver, si lo dejáramos tal cual, en 1402 nos dice que el objeto del contrato es la creación, regulación, modificación o extinción de obligaciones. Ya, claro, pero entonces ahí, ¿cuál es el objeto? Porque ni siquiera es tan claro. Estaba leyendo a Manuel de la Puente y la exposición de motivos, porque Max Arias nunca dice nada. Entonces, Manuel de la Puente dice más, ¿no? Pero esa creación, regulación, modificación, extinción, ¿qué es? O sea, ¿qué se refiere con eso en la ley? ¿Está refiriendo a la relación jurídica? ¿Se está refiriendo a la obligación? Porque no es lo mismo, ¿no? Si yo regulo una obligación, entonces no es la obligación. Si yo extingo una obligación, entonces ahí no hay obligación, pero ¿a qué se está refiriendo? Yo creo, entiendo, que el 1402 se refiere al precepto, ¿no? O sea, el reglamento que emana de la decisión de ambas partes, que para el 1402 lo que es el objeto del contrato es ese reglamento, porque es en el reglamento donde se regula la creación, la regulación. La regulación de ella es redundante, porque obviamente si creas la obligación la estás regulando. Ya bueno, en fin. Creación, modificación o extinción o regulación, ¿no? Que podría ser una modificatoria también, una adenda, un contrato, que también valdría lo mismo, pero ya. Entonces, el 1402 me dice, o pareciera decirme, que es el reglamento. ¿Cuál es el problema? Que el 1403 de inmediato me dice que el objeto del contrato es la obligación. Pero la obligación y el reglamento, o podríamos decirle también el contenido, si quieren, no es lo mismo. No es lo mismo. Son cosas totalmente distintas. Y no son distintas porque a mí se me está ocurriendo, sino porque hay un consenso de la doctrina, es decir, de la ciencia jurídica, respecto a qué se entiende por estas cuestiones. Y ahí hay un problema interpretativo, y ahí surge, ¿no? Entonces, nuevamente, como partimos de la premisa de que el ordenamiento es coherente y es racional, en este caso pareciera ser que tenemos un problema sin una solución interpretativa. Y cuando eso ocurre, o sea, cuando la ley es demasiado poco exacta, igual, como digo, nuevamente, tenemos que ver la manera de solucionarlo vía la interpretación para que el ordenamiento se mantenga vigente. La vigencia está muy vinculada con la racionalidad. El día que la ley deje de ser racional, sobre todo para nosotros, para ustedes, futuras y futuros abogados, pues ya no tiene sentido, ¿no? Dejamos de hacer esto, ¿no? Entonces, no. A mí lo que me parece es que esta contradicción me abre la puerta para que yo corrija y me permite alcanzar una solución vía de la interpretación que incluso puede ser distinta a lo que textualmente dice el 1402 y el 1403. Que es un poco lo que se hace en doctrina, por ejemplo, ya con el 140, ¿no? El 140 nos dice acto jurídico, pero un gran sector de la doctrina, que cada vez es más mayoritario, se refiere a eso como negocio jurídico, porque se entiende que la referencia es esa. Porque la pretensión de racionalidad me obliga a darle ese contenido. Entonces yo, particularmente en este caso, considero que el problema del 1402 y el 1403 me abre la puerta a que interprete correctivamente. Manteniéndolos, es cierto, pero dándoles un sentido distinto. Y claro, si vamos al 1402 nuevamente, yo creo que ese 1402 dice, ¿no? El objeto del contrato consiste en crear, regular, modificar o extinguir obligaciones, ¿no? Entonces, el objeto, cuando dice objeto,
se está refiriendo realmente a lo mismo que eso. Esa es la primera cuestión, ¿no? Ese mismo objeto del que está hablando el 1403, está hablando ahí de objeto como finalidad, quizá, como otra cuestión. Es raro, ¿no? Porque el 1403 la obligación, que es objeto del contrato, debe ser lícita. Y ahí, técnicamente, hay varios errores, porque la obligación en sí misma no es lícita o ilícita, porque la obligación solo será obligación si es que ha nacido correctamente. Si la obligación nace de un contrato, mejor dicho, un contrato ilícito, es decir, nulo, nunca hará nacer una obligación. Por lo tanto, no existirá. En ese sentido, por definición, no existen obligaciones ilícitas, porque ese nivel de evaluación de la licitud no es del objeto, es de la causa, ¿no? Es del contrato mismo, ¿no? O sea, es una pregunta distinta. Entonces, ahí hay un error de apreciación, ¿no? Hay un error, perdón, técnico, como tal, de redacción. En la segunda oración es intrascendente, o sea, podría estar o no estar puesta. El problema se mantiene, ¿no? Pero quiero que se entienda un poco por qué es realmente complicado. O sea, y quiero que se entienda también que la respuesta no debe de perder de vista el texto legal. O sea, yo no puedo alejar mi respuesta del mandato normativo. Porque yo puedo estar en desacuerdo con lo que dice la ley, es cierto, es una posición académica, pero yo no puedo evitar la ley. Yo no puedo decir directamente, ¿no? Como la ley no me gusta, para mí, para cuando estoy en un caso sí lo utilizo, pero para cuando estoy en el mundo académico lo dejo de lado. No se puede hacer eso. ¿De acuerdo? Tengo que ser coherente en todo momento. Entonces, ahora, ese es el problema, ¿no? Retrocedamos un poquito. Ahora, claro, ¿por qué también lo digo esto de la coherencia y de todo? Porque mucho de lo que se ha escrito desde mi perspectiva, así, así como también como pasa con la causa y con muchas otras cosas, se escribe un poco síntoma, o sea, sin tomar en consideración el texto legal del todo o lo que dice también la jurisprudencia del todo, cuando es inevitable, ¿no? Nos puede disgustar la jurisprudencia, nos puede disgustar el texto legal, pero tenemos que trabajar con eso. Ese es el material con el cual al final del día vamos a tener que lidiar. Es inevitable, ¿no? Pero volvamos, pese a eso, hay muchas posturas dogmáticas respecto a qué se entiende por objeto, variopintas, distintas, ¿no? Como digo, hay posturas incluso que dicen que el objeto del contrato es todo, ¿no? Si queremos ir más atrás, que esto ya ustedes lo vieron, hay discusiones también respecto al objeto del negocio y demás, ¿no? Aunque con el objeto del negocio jurídico, como la ley no la ha definido, diríamos que es un poco más sencillo. No obstante, lo que se dice del objeto del contrato, igual de alguna u otra manera vincula al negocio, ¿no? O sea, es inevitable. Pero bueno, entonces, ¿qué se dice en doctrina respecto del objeto del contrato? Que es la prestación de vida, ¿no? Esa es una primera posibilidad. ¿Cuál es el problema con eso? Que, a ver, les pregunto, ¿no? A ver si están ahí. Esto del objeto del contrato, ¿en qué momento se evalúa? ¿Cuando el contrato está por nacer o cuando el contrato ya nació y tiene efectos? ¿Mm? ¿Qué dicen? Cuando nace, ¿no? Claro, ¿no? Lo que estamos evaluando de una manera distinta es lo que constituye las características, los elementos de una figura típica.
¿no? Esto es como un rompecabezas. Si todas las partes se juntan, ocurrirá algo, surgirá algo nuevo, ¿no? Pero nosotros estamos analizando el supuesto hecho, ¿no? La figura típica. Si eso es así, si eso es así, por cronología, digamos, el contrato se celebra en el momento temporal 1, o 0, digamos, ¿no? El contrato nace en el momento temporal 0. La ejecución viene después, pero digamos que el contrato nace en el momento temporal 0. El siguiente momento temporal 1 va a ser la existencia de la obligación. No es el único efecto, pero es el más importante. De la obligación u obligaciones. El segundo momento, o sea, 0, 1. El otro momento sería ya algunas cuestiones vinculadas con la liberación de los efectos obligacionales en tanto la obligación se convierte en exigible, que ya se vincula con cuestiones de condiciones, de plazo, etc. Y el otro será la ejecución, aunque también puede ser el incumplimiento, pero se dan cuenta, hay momentos diferentes. Entonces, si el contrato es el momento 0, la obligación nace en el 1, yo evalúo, o sea, como construcción de la figura típica, yo evalúo si al momento 0 el contrato tenía o no un objeto. Entonces, si eso es así, por una coherencia, que es lo mismo que pasa con la obligación, por una cuestión de coherencia, el objeto no existía, o sea, mejor dicho, la obligación ni la prestación de vida existían en ese momento. Por lo que yo no puedo evaluar algo que todavía no había nacido, porque justamente la determinación del objeto del contrato es lo que va a permitir que luego nazca la obligación. Entonces, ahí se cae. Ahí se cae, ¿no? Esa cuestión. De hecho, ¿no? Si ustedes ven el comentario de Manuel de la Puente y la Valle del 1403, no sé si lo he leído mal ahora, pero en el 1403, pese a que el artículo dice que la obligación que es objeto del contrato debe ser lícita, él no dice nada de eso. Lo toma por no puesto. De pronto lo he leído mal, porque lo he leído un poco rápido, pero me parece muy curioso, porque hay un error evidente. Pero bueno, entonces, no cuadra, ¿no es cierto? No cuadra, ¿de acuerdo? No cuadra eso. Si hablamos del reglamento también lo mismo, porque el reglamento es una consecuencia del nacimiento del contrato, también. No podría estar presente, ¿sí? La pregunta subsiste, ¿no? Igual, ¿no? O sea, que el objeto tiene que ser algo, siguiendo esta elaboración, el objeto tendría que ser algo que está presente y es identificable al momento de la celebración, pero que a la vez no es un efecto del contrato. Porque si fuera un efecto, ya forma parte de la vida del contrato. Tiene que ser algo que está ahí en ese momento, ¿no? Para mí, y para un sector de la doctrina, ese objeto del contrato se identifica con esta categoría del llamado bien. Ojo, con esa expresión no hablamos de cosa, ¿no? O de bien en el sentido de la ley. Si hablamos de bien en el sentido como aquello que puede ser punto de referencia del contrato, que no es lo mismo que decir la prestación y la obligación, que son el efecto principal, es cierto. Bueno, la obligación y la prestación, que es el objeto de la obligación. ¿De acuerdo? Sino que hago referencia a qué es aquello que las partes están buscando alcanzar de forma potencial, independientemente de lo que ocurra después de la celebración del contrato. Solamente estamos evaluando ese momento de la fotografía, si es que cumple o no cumple con los requisitos, con el check,
nada más. En ese sentido, desde mi perspectiva, lo más razonable es entender que el objeto del contrato es esa utilidad, ¿no? Ese punto de referencia de ambas partes. Es ese valor, ese bien que ambas partes están buscando alcanzar. Y que es perfectamente identificable, pero que no se identifica con la obligación ni con la prestación necesariamente, por mucho que en abstracto podría parecerlo. ¿De acuerdo? Claro, porque yo tengo que ver el contrato y me tengo que preguntar, estas dos personas, ¿sobre qué están contratando? Ah, bueno, es una compraventa. ¿Ya? ¿Qué quiere vender? Ah, quiere vender una casa. Y el otro, ¿qué quiere hacer? Ah, quiere pagar en dinero. Perfecto. Entonces uno quiere incrementar su patrimonio a través del ingreso del dinero y el otro quiere también incrementar su patrimonio a través de la adquisición de una casa. Las obligaciones son cosas distintas, ojo. ¿De acuerdo? Porque la obligación es el hecho de que el comprador se convierte en el acreedor del vendedor respecto de la casa. Nace una relación jurídica patrimonial entre estos dos sujetos. Nacen dos relaciones jurídico-patrimoniales en ese caso porque son contratos de prestaciones recíprocas. Eso es una cosa distinta, eso es algo que se valora después. Y claro, desde esa perspectiva obligacional, la prestación también será la casa y será el dinero, pero están siendo evaluados desde una perspectiva diferente, distinta. Cuando lo evaluamos desde el momento previo, o sea, en el momento cero que les he dicho, yo lo estoy viendo como simplemente la verificación de que ese punto de referencia que ambas partes tienen, desde la perspectiva del ordenamiento jurídico, permite válidamente celebrar un contrato. Nada más. ¿Sí? Y claro, a mí esa perspectiva me parece que permite diferenciar el objeto del contenido, que es el reglamento, de la prestación, en tanto objeto de la obligación, que ya le dije, de la obligación como efecto del contrato, por tanto, posterior a su creación. ¿Sí? No sé si he sido, no sé si he sido suficientemente claro, ¿de acuerdo? Sí, eso es o sea, esa es la forma en la que creo que deben entenderse esos artículos, de una lectura correcta, ¿no? Sí. Ojo, cuando digo correcta, estoy utilizando el término adecuado, ¿sí? No se me malinterprete. No hay verdades o falsedades en el mundo de lo jurídico, ¿no? Hay corrección o incorrección. Lo que es correcto ahora, más tarde podría ser modificado. La corrección es relativa, ¿no? Siempre. No sé, ¿tienen alguna pregunta con eso? ¿Alguna duda? ¿Los perdí en algún punto? Si quieren haber hablado casi media hora. Ok. ¿Todo claro? Sí. Milagros. Profesor, de hecho, se entendió bastante bien su explicación. Y sí me preguntaba, ¿sería no lo mismo, pero sería viable a partir del 1402 y en base a lo que usted acaba de mencionar, que este objeto, entendido como propósito, porque ese es el empleo que aparentemente da el 1402, podría entenderse además como esta búsqueda de la satisfacción del interés de cada una de las partes? Es decir, Claro. respondiendo a la pregunta, ¿no? Digamos, ¿por qué contratas? ¿Por qué contratas? Porque quiero satisfacer un interés a través de este acuerdo, ¿no? Y cabría. A ver, interesante la pregunta porque me permite diferenciarlo de la causa, ¿de acuerdo? Sí. Porque claro, eh, cuando hablamos de punto de referencia, retrasamos un poquito, claro. Cuando se traza, digamos, siguiendo esta línea de los puntos, ¿no? Temporales,
se suele construir un esquema hipotético de la forma en la que la voluntad de una persona se construye, ¿no? La declaración de voluntad de una persona se construye. ¿Qué es lo que se suele decir, no? Primero, esta persona, en abstracto, digamos, para evaluarlo, tiene, tiene una necesidad, ¿de acuerdo? No sé, por ejemplo, yo que estoy ahorita en mi casa, de pronto pues, me da sed, ¿de acuerdo? Tengo una necesidad, me surge una necesidad. Tengo sed, caray, tengo sed. En atención a esa necesidad, me va a surgir un interés concreto. Claro, porque si se dan cuenta, la necesidad es algo que está, ¿no? O sea, que me surge, tengo sed, como podría decir, tengo hambre, como podría decir, me quiero mudar, ¿no? Como podría decir, quiero salir de Lima, como podría decir, quiero simplemente, qué sé yo, ver una película. ¿De acuerdo? Es una cosa así. En atención a ello, ¿sí? En atención a ese interés, me corrijo, chiquito, ¿sí? En atención a ese interés que me surge, eso va a vincularse con una necesidad concreta, ¿de acuerdo? Con una necesidad concreta. Porque claro, ese es simplemente un interés que yo busco satisfacer, pero eso se va a materializar en algo más concreto, pero que todavía va a seguir siendo dentro de toda una idea, ¿no? Pero que de pronto yo ya empiezo a exteriorizar, ¿de acuerdo? Ya empiezo a materializar en algunas conductas concretas. Pero bueno, tengo sed. Bueno, ¿sabes qué? Hoy día, hace tiempo no me tomo una Coca-Cola con hielo, llena de hielo. Voy a buscar una Coca-Cola cero, helada, voy a sacar unos hielos y me la voy a servir. Quiero eso. Como también podría ser, oye, si hay una juguería que vende un jugo que me encanta, quiero ir. Surge una necesidad concreta. Algo específicamente que va a satisfacer ese interés. ¿Sí? Pero claro, cuando yo voy a la juguería, cuando yo voy a la tienda a comprar la gaseosa, yo simplemente estoy adquiriendo una gaseosa. De pronto ni siquiera digo todo eso que estoy pensando. Y eso es otra cuestión. Solamente lo dejo ahí. Pero aquello, se dan cuenta, ¿no? Mi necesidad surgió de pronto de este interés. Y ese bien, ahí vamos a lo de bien, ese bien entendido en sentido amplio es lo que satisface esa necesidad concreta. Y ahí quiero que hagamos la diferenciación. El bien entendido en sentido amplio es el objeto. Y esta necesidad concreta es la causa. Solamente que, claro, yo aquí lo he explicado de un solo lado, pero eso tiene que ser una necesidad concurrente, o sea, tiene que ser una necesidad compartida, ahora lo vamos a ver enseguida cuando hablemos de la causa, que se vincula con lo que ambas partes, en lo que ambas partes coinciden. Claro, yo quiero comprar una gaseosa porque tengo sed, una Coca-Cola cero porque tengo hielo, tengo un vaso especial para tomar la Coca-Cola, qué sé yo, quiero regresar a mi casa y quiero saber. El de la tienda tiene un montón de Coca-Cola ceros en stock, quiere venderlas. Eso es todo. ¿Coinciden las necesidades? Sí, porque ambos quieren el intercambio. Perfecto. El de la tienda sabe que es porque tienes un antojo de Coca-Cola y tienes un vaso. No, no le interesa, pero coincide. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Me siguen, ¿no es cierto? Y claro, esa necesidad va a ser satisfecha con dos bienes distintos, porque la necesidad mía de la sed, satisfacer este interés de la sed, se da con la Coca-Cola que él vende, y la necesidad suya de vender es porque quiere dinero, y también lo va a conseguir. Entonces, en abstracto, yo evalúo eso, ¿sí? Me siguen, ¿no es cierto? Ahí creo que se entiende un poco mejor. Sí, sí, profesor. Excelente. No sé si con eso les han surgido más dudas, que puede ser también a los demás. No sé si o está suficientemente claro. Ok, entonces, ¿de acuerdo? Entonces, esto viene a ser el objeto, ¿no? Pero tenemos el problema de 1402 y 1403 y es lo mismo, ¿no? Tenemos que entenderlo de manera distinta, ¿sí? Hay que corregir un poco
lo que dice. Ahora, esto que yo les estoy diciendo, de entenderlo como bien, ¿es incompatible con lo demás? No. Enseguida lo vemos, ¿de acuerdo? No es incompatible. A mí me parece que las otras alternativas generan mayor incompatibilidad y problemas, ¿de acuerdo? Pero, como digo, debido a la contradicción evidente entre el 1402 y el 1403, yo creo que se abre la puerta a la interpretación correctiva, ¿de acuerdo? ¿Sí? Eso quiere decir que no debemos, en el largo plazo, quizá buscar la modificación del artículo, no, pero eso es algo que no depende de nosotros, eso es algo que depende de los legisladores. Mientras tanto, nuestras propuestas tienen que buscar solucionar el problema interpretativo. ¿De acuerdo? Lo otro es político, esa es una cuestión distinta. ¿Sí? ¿Estamos claros con eso? Ok, entonces, sigamos. Ahora, vayamos a lo, ya, siendo que ese es el objeto, tiene más sentido, ¿no? Lo que dice luego el 1403 también, bueno, hay que hacer también una lectura integral. Eh, claro, hay una confusión, ¿no? Porque ya lo vimos, esto de la contradicción. Y claro, esto de la obligación y la prestación no tiene mucho sentido, porque, como lo acabo de decir hace un momento, si hablamos de obligación en sentido técnico, es porque la evaluación respecto a la validez del contrato ya se cumplió. Ya se cumplió. Entonces, si el contrato ha nacido bien, la obligación, por lo tanto, también. No hay duda de eso. Ahora, claro, me van a decir, ¿pero qué pasa si, por ejemplo, luego de que se celebró el contrato, se prohíbe el comercio del producto que fue objeto de la obligación? ¿Qué es objeto de la obligación? Bueno, eso es imposibilidad sobrevenida, sin culpa de las partes, ¿no? Que en ese caso sería caso fortuito fuerza mayor, ¿no? Porque es un hecho de la administración. Listo. Pero el contrato nació bien, no hay problema con el contrato. Eso es una cuestión de la obligación. Entonces acá dice, ¿no? La prestación en que consiste la obligación y el bien que es objeto de ella deben ser posibles. Pero es que eso no lo evaluamos en este momento. Lo evaluamos después todavía. Eso es una cosa de obligaciones, no de contratos. ¿De acuerdo? Entonces, el 1403 queda nuevamente extraño, ¿no? Esto ya lo dijimos, ¿no? Sí, esto ya lo dijimos, o se ha repetido. No, esto es justo lo que vamos a explicar, ¿no? ¿Sí? ¿De acuerdo? Esto que estábamos diciendo en la interpretación correctiva, ¿no? Ah, ok. En ese sentido, siendo que cuando hablamos del objeto, estamos haciendo referencia a esto, al bien entendido en sentido amplio, ¿no? Tampoco podríamos hablar de licitud, porque lo que es lícito es el contrato en sí mismo considerado, vinculado con la causa. Pero sí podemos hablar de posibilidad del objeto, lo cual puede tener que ver, como lo hice, no esta parte, pero sí la parte del negocio jurídico, ¿sí? ¿De acuerdo? Si hay posibilidad física o posibilidad jurídica. La posibilidad física es el estado de la técnica, ¿no? Se puede técnicamente y objetivamente, además, salvo que el contrato diga lo contrario, se puede o no se puede cumplir con esto. ¿De acuerdo? Y la posibilidad jurídica es simplemente el hecho de la permisión. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una cuestión distinta. ¿De acuerdo? Posibilidad física, posibilidad jurídica. Quizá algo también en lo que está, que se vincula con esto de la posibilidad jurídica, sí es una cuestión que más adelante se va a identificar, o sea, a ver, lo que desde la perspectiva contractual de completitud del supuesto de hecho se llama posibilidad jurídica, se convierte en el requisito de la obligación de la patrimonialidad.
Porque igual lo tengo que preguntar, pero ¿por qué lo pregunto? Porque puede haber cambiado, ¿de acuerdo? Pero eso da cuenta de que es una cosa distinta. Porque claro, a ustedes les va a surgir la duda, pero cuando yo veo la obligación, cuando he llevado el curso de obligaciones, me han hablado de los elementos de la obligación y ahí hay cuestiones que se repiten, sí, pero no se repiten porque cuando yo evalúo la obligación estoy analizando la validez del contrato, no, sino porque el cumplimiento de esos requisitos me asegura que la obligación al momento de ser ejecutada todavía es técnico-legalmente posible. Porque puede ser que la ausencia de alguno de esos elementos de la obligación, que sí estaban presentes al momento de la celebración, que es lo que estamos evaluando en este momento, hayan desaparecido en el camino, o se hayan transformado, que es una cosa también posible. ¿De acuerdo? Sí, entonces no lo confundamos. Son momentos y evaluaciones distintas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ok. Posibilidad física, posibilidad jurídica, que esto luego más adelante se va a traducir en otras cosas. Pero ya saben, ¿no? Por definición, la obligación no puede ser ilícita. Si no, no es una obligación. Se puede convertir en imposible, pero la obligación nació bien. Ok. Y entonces esta lectura restrictiva del 1403 y el 1402, que ya hemos estado viendo, nos permite, ¿no? Construir o que estos artículos dialoguen mejor con el 219 y también con el 140, ¿no? Si vamos al 219 solamente para recordarlo. Dios, me estoy envolviendo mucho en esto. Solamente por recordar la dice, ¿no? En el inciso 3 del 219 dice, cuando su objeto es físico o jurídicamente imposible o cuando sea indeterminable, ¿no? ¿De acuerdo? Que es también un escenario relevante. Ok. Listo, entonces. ¿Qué más, no? Igual, es curioso, el 1404 plantea un supuesto bien peculiar, porque claro, estamos diciendo que la evaluación se hace al momento de la celebración, pero el 1404, de manera relevante, el 1404 quizá contrario, nos permite fortalecer esta construcción que les he dicho de los momentos temporales, porque el 1404 plantea una excepción a esta regla de que la evaluación se hace en el momento cero, ¿no? Porque si ustedes leen el 1404 que lo tienen ahí, básicamente lo que está diciendo es, oye, si tú celebras un contrato que cuando nació pudiera ser que existiese alguna duda respecto al objeto, porque eso es lo que plantea en principio, ¿no? Pero si se condicionó sus efectos y luego cuando se cumple la condición, esa posible objeción al objeto ha desaparecido, el contrato va. Eso tiene sentido, tiene todo el sentido, porque recuerden que en el derecho de contratos hay un principio relevante que es el principio de conservación del contrato. La ley quiere que el acuerdo de las partes subsista a toda costa. ¿Por qué? Porque las partes han querido, ¿no? Porque además el contrato, como reglamento, como estructura, es beneficiosa a nivel social. El intercambio es algo que se busca. Entonces, tiene que ser sostenido en el tiempo, ¿no? Tiene que buscarse que se mantenga ese acuerdo, ¿sí? Entonces, esas son un poco estas lógicas que se... Está claro eso, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok. Ahora, esta parte del código, igual se preocupa de hacer algunas precisiones respecto de algunas posibles complejidades que existen
respecto de lo que puede ser considerado como objeto del contrato. Y claro, se pregunta, ¿no? Y mira, ¿qué pasa si ese bien, entendido en sentido amplio, se vincula con derechos sucesorios, mortis causa o inter vivos? Y tenemos el 1405, dice, ¿no? Es nulo, dice, todo contrato sobre el derecho de suceder en los bienes de una persona que no ha muerto o cuya muerte se ignora. Esa es una previsión de orden público, evidentemente, ¿no? Y tiene todo el sentido del mundo, porque lo que estás buscando evitar es generar incentivos para que alguien quiera matar a otra persona o que quiera hacerle algo, ¿no? Entonces, es es evidente que eso está buscando, que eso está ocurriendo, ¿no? Entonces, ahí no hay mucho que decir, solamente que es una previsión que está buscando evitar que se celebren contratos alrededor de esa posibilidad. Y el 1406 está buscando evitar el aprovechamiento, ¿no? Porque claro, por ejemplo, yo podría celebrar un contrato vinculado dice, ¿no? Es nulo el contrato por el que se dispone sobre la totalidad o una parte sustancial de los bienes que una persona puede adquirir en el futuro. Y claro, ahí hay una duda, ¿no? O sea, ¿qué es lo sustancial? ¿Qué es lo no sustancial? Esa sería la primera cuestión interpretativa. Mm. Pasa que estoy pensando, perdón, hay unos contratos que, bueno, que dispones parcialmente, ¿no? Hay unos contratos o unas especies de créditos que se vinculan con la educación universitaria, en los cuales se te brinda el dinero para que te para que te formes en pregrado o en posgrado. Y claro, la condición es que cuando empieces a ganar dinero, hay un ligero porcentaje, o sea, tienes que entregarle creo el 5 o el 3% de lo que ganes mensualmente al, a que te prestar dinero por un periodo de tiempo, independientemente de cuánto sea, ¿no? Porque es una inversión, claro, están invirtiendo en ti y ellos esperan ganar dinero con esa inversión en el largo plazo. Por ejemplo, eso entraría acá, porque si tú dices el 3% de lo que ganes, pareciera ser una parte no sustancial, y por lo tanto, va. Pero ¿qué pasa si eso que era una parte no sustancial, en el tiempo se convierte en una parte relativamente sustancial? ¿Qué pasa si el 3% de lo que gano es una cantidad nada despreciable? Esa es una de las complicaciones, ¿no? En este asunto de la determinación. Pero bueno, el principio de nulidad es también una cuestión de orden público, ¿sí? Porque no puedo adelantarme, ¿de acuerdo? ¿Por qué se hace? Porque quiere evitar justamente abusos, ¿no? Escenarios de disparidad inicial, ¿de acuerdo? Creo que ahí tampoco hay mucho que explicar más allá de lo que ya he señalado. Otra cuestión también interesante es esta de la determinación del objeto por tercero, ¿no? Hay casos, es posible, ¿no? Que las partes, porque así lo han decidido, establezcan que el objeto del contrato se va a determinar en un momento posterior. Claro, me van a decir ustedes, pero entonces ahí no hay contrato. No, sí hay contrato, porque las partes están de acuerdo en que un tercero va a decidir esa parte sustancial del acuerdo. Claro, hay contrato, sí, pero la eficacia del contrato, o sea, el nacimiento de la obligación u obligaciones, está sujeta a esa delimitación, a esa decisión que el tercero va a tomar. ¿De acuerdo? Pero hay contrato, ¿sí? Entonces, en 1407 se puede, en ese caso, ir. Celebramos un contrato, el tercero es el que va a decidir. Esto lo vimos también, ¿no? Cuando hablamos de las partes, vimos que existía esa posibilidad. Que habla el 1407, ¿no? Si la determinación de la obligación que es objeto del contrato es deferida a un tercero y no resulta que las partes quisieron remitirse a su mero arbitrio, el tercero debe proceder haciendo una apreciación de carácter equitativo. Ya, aquí yo he leído varias veces lo que dice de la Puente, no entiendo bien la diferencia, o sea,
No entiendo cuál es la utilidad de la diferencia, porque me parecen, no sé, eso es lo único que no he tenido un poco de chance de verlo. No sé si hay casos respecto a esto, porque la diferencia que se traza respecto del mero arbitrio y del arbitrio equitativo, me parece que es un matiz muy chiquito, y que necesitaría, como el mismo de la Puente lo dice, de un desarrollo jurisprudencial. Lo que es problemático. ¿Por qué digo que es problemático? Porque, este, porque claro, hay cosas que sí tienen sentido que dejes al desarrollo. Es raro, voy a abrir un paréntesis grande, yo les he dicho que no hay que decir que la ley está mal construida, pero lo digo acá en el sentido crítico, no respecto de la regla, sino respecto del trabajo técnico de la ley, que es una cosa diferente. Entonces, a ver, el legislador tomó la decisión de que debíamos determinar lo que era el objeto en el 1402, en el 1403, de manera detallada pero imprecisa, pero lo hizo, para que justamente los jueces no pudieran decidir qué cosa era el objeto. Y en el 1407, que establece una categoría, dos categorías, que parecieran ser importantes, ahí sí dice no, que lo decían los jueces. Cuando, por el tenor del 1407, ese parece ser un escenario mucho más conflictivo que el anterior, porque el anterior podría haber sido completado por la jurisprudencia, por los casos, etcétera. Porque ahí sí, en la determinación del objeto, como pasa con la buena fe, por la propia naturaleza de la mayoría de acciones, los jueces se van a pronunciar. Pero en cambio, en el caso del 1407, en un caso tan específico, que quizás no ocurre tanto, dejarlo al arbitrio de los jueces es como decir, lo estoy poniendo ahí y medio flojera, ¿no? O sea, ya, que sea lo que los jueces digan, ¿no? Es raro. Pero bueno, está ahí. ¿Por qué digo no me queda claro? ¿Cuál es supuestamente es la diferencia? El arbitrio de equidad es porque se deben atemperar los intereses de las partes. Es lo que dice Manuel Lapuente. Y el mero arbitrio es que procede según su libre elección. O sea, él decide. Lo que él decida va a hacer en el mero arbitrio, siempre que no proceda de mala fe. Un poco raro. O sea, el mero arbitrio es peligroso, ¿no? Evidente. Y el arbitrio de equidad no lo es. No lo es porque debe ponderar los intereses. O sea, el mero arbitrio no tiene que valorar los intereses de las partes, sino que tiene que tomar una decisión en abstracto. Extraño. Si me preguntan, a mí es muy extraño. Pero bueno, es lo que pusieron. Y claro, se genera todo un problema porque entonces el tercero, perdón, las partes pueden cuestionar la decisión del arbitrador. Raro, muy raro, ¿de acuerdo? Y claro, si se dejó al mero arbitrio, que no es la regla, porque la regla es que es el arbitrio de equidad, si se dejó al mero arbitrio, entonces se establece un mandato vinculado con la buena fe, que no debe haber, digamos, ¿de acuerdo? Que no debe haber, digamos, una conducta de mala fe, ¿no? Como dije, ¿no? El mero arbitrio se refiere a una toma de decisión imparcial, fundamentada principalmente en la confianza. La buena fe del tercero se presume, ¿no? Debiendo demostrarse su mala fe en principio, obvio, porque la regla del sistema, de cualquier sistema, es que la buena fe está. Y si el mero arbitrado no pudiera efectuar la determinación y las partes no se ponen de acuerdo, el contrato es nulo. Y claro, si esta fuera una situación recurrente, pues tiene todo el sentido que lo dejemos al desarrollo jurisprudencial. Pero siendo que pareciera ser una cosa medio excepcional, medio rara, este, entonces no estoy tan seguro respecto a que el camino haya sido el mejor.
¿De acuerdo? Sí. No sé si con esto tienen alguna duda. ¿No? ¿Todo claro? ¿Seguros? Sí, Arturo. Está, doctor, buenas noches. Sí, justamente con lo que comenta, tenía una consulta respecto a lo que mencionaba sobre el arbitrador, ¿no? O el mero Ujú. arbitrador, como se señala que era en esa diapositiva. En todo caso, si es que, sí, bueno, siempre se efectúa la presunción de que se actúa por buena fe. Entonces, si eventualmente surgiera una impugnación respecto a una decisión, ¿cómo se podría demostrar o qué fundamentos o argumentos podría utilizar alguna de las partes para encomendar esta impugnación, ¿no? Porque, bueno, a menos que exista algún elemento, creo, no decisorio o sea, vital, ¿no? Para esta situación. No, o sea, la solución es la nulidad, ¿no? O sea, porque la ley no se ha puesto en eso y lo que dice es que, oye, si no hay, pues ya está, ¿no? Ah, lo que dices es, espérate, no te entendí bien. A ver, de nuevo. Sí, respecto al tema de la impugnación, ¿no? Creo que en la diapositiva Sí, anterior se mencionaba sí, un aspecto de impugnación. Entonces, ¿cómo sería en ese caso con el mero arbitrado o el arbitrador, creo, respecto sí. a la sustentación de las partes, ¿no? ¿Cómo es que las partes pueden sustentar alguna prueba o un elemento que genere esa impugnación, ¿no? O sea, claro, tendría que demostrar que la decisión ha sido influenciada, ¿no? Que la decisión se ha tomado de manera incorrecta, sí, y claro, ahí el problema es que ambos estuvieron de acuerdo. A ver, es una cuestión de confianza, ¿no? O sea, tú no vas a escoger a alguien con el que vas a discrepar o en el cual no confíes. Entonces, no sé, puede ser, por ejemplo, ¿no? Imagínense todos ustedes, ¿no? Todos ustedes en unos años van a ser abogados, van a ser abogadas, van a trabajar para empresas, estudios, ministerio público, qué sé yo. Entonces, en algún momento, alguno de ustedes o sea, son parte de las áreas legales de diferentes empresas y de pronto se les presenta esta cuestión y deciden, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, dicen, no, y bueno, realmente en las clases de contratos hablamos de esto, ¿no? El profesor parecía entender un poco del tema, entonces vamos a llamarlo como tercero. Y ustedes no se ponen de acuerdo y dicen, bueno, sí, porque era imparcial, etcétera, ¿no? Y me ponen a mí como tercero. Entonces, claro, de pronto pero nótese que hay una cuestión de confianza. Eso es de lo que voy, ¿no? O sea, hay una confianza en el criterio, hay una confianza. Ahora, puede ser también que los gerentes de las empresas digan, bueno, mira, vamos a coger a este tercer gerente que es nuestro amigo, que emprendió con nosotros, y que él sea el tercero. Porque no tiene por qué ser un abogado tampoco. No lo dice la ley. Entonces, primero que hay una cuestión de confianza. ¿Por qué lo resalto? Porque eso implica que ambas partes han confiado deliberadamente en el buen juicio de esta persona. Hay una cuestión importante, por lo cual el escenario del desacuerdo con la decisión debería ser más bien escaso. Pero si se presentase, sí, pues, ¿no? Las observaciones tendrían que estar, oye, está bien, confiamos en ti todo, pero acá te estás equivocando. Reformula, replantea. Igual, eh, la ley establece estas diferencias que sí son relevantes, porque sí tiene que ver, no sé, ya, si tú estabas sometido al mero arbitrio, digamos que dentro de todo tienes una mayor libertad para tomar la decisión, ¿no? En cambio, salvo, porque el único límite, digamos, en el arbitrador con mero arbitrio es la mala fe. Siempre que tú no hayas tenido mala fe, o sea, siempre que no se pueda mostrar mala fe, todo perfecto. En cambio, si es el árbitro de equidad, ahí digamos que tienes más contrapesos. Y ahí sí podría haber más cuestionamientos vinculados con las cuestiones estrictamente sustanciales, ¿no? Que es un poco lo que se plantea en esta cuestión. Y claro, ahí podría impugnar por cuestiones que van más allá de la mala fe y de todo. Y ahí, en ese caso, lo que se plantearía es si la impugnación se estima y todo, o por ejemplo, imaginemos el tercero dice, bueno, entonces yo ya no quiero, si están desconfiando del criterio, yo prefiero no tomar ninguna decisión y me aparto. Si eso ocurriese, pues las partes tendrían que coger a un nuevo arbitrador.
Ahora, nótese que esto no se va a quedar ahí, porque claro, si yo impugno y el arbitrador no me da la razón, ¿yo qué es lo que haré a continuación? Pues demandaré judicialmente y será un juez el que evalúe, ¿sí? Y ahí empezamos, ¿no? Empezamos con todas estas evaluaciones que ya son fruto de conflicto. Pero claro, el juez evaluará si mis impugnaciones han sido correctas, si no han sido correctas y todo, ¿no? ¿Sí? Es un poco ese el funcionamiento. No sé si ahí está más claro. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a lo siguiente, ¿no? Ya cerrando un poco la parte del objeto. Luego, la ley en el 1409 y 1410, que ya son las que cierran ese acápite dedicado al objeto, nos hablan, pues, de qué es lo que puede ser objeto del contrato. En sí, el 1409 y 1410 nos dice bienes futuros, ajenos y grabados en litigio. No dice existentes, pero se entiende que también lo son. Es evidente que los bienes existentes y los bienes propios, además, no lo he puesto ahí, pero es evidente que podemos celebrar contratos sobre ello, sobre todo, en general. ¿De acuerdo? Sobre todo en general. Ahora, claro, como es evidente también, no puedo celebrar contratos sobre bienes públicos salvo ciertas condiciones. ¿De acuerdo? Eso no es necesario tampoco precisarlo del todo en este punto. Entonces, existentes, futuros, ajenos. Los existentes no hay mucho que decir, salvo que no deben estar prohibidos del comercio y están. Sobre las demás sí hay más cosas que decir, ¿no? Con los bienes futuros, ¿no? En principio no debería ser posible, porque, entre comillas, como no existen, su posibilidad no está presente. Podríamos decir que el hecho de que yo contrate sobre bienes futuros es una excepción a la posibilidad física. Porque claro, en el servicio, sí tienes, en el servicio, o sea, cuando hablamos de un contrato que versa o que va a hacer nacer obligaciones de hacer, el servicio no existe antes, es potencial siempre, por definición. Pero cuando yo celebro un contrato sobre dar, el bien tendría que existir, por definición. Entonces, para que sea posible, ¿de acuerdo? Pero, ¿por qué se permite? Porque se considera que puede haber escenarios en los cuales, al ponerse ambas partes de acuerdo, están aceptando esa eventualidad de que exista como la eventualidad de que no exista. ¿De acuerdo? Por eso el 1409 lo considera en primer término, ¿no? Claro, dice, la prestación, materia de la obligación creada por el contrato, puede versar sobre... Ahora, ahí también hay un fraseo incorrecto, porque nuevamente estamos en la parte de contratos, no en la parte de obligaciones. Entonces deberíamos... Pero se entiende, ¿no? Bienes futuros, antes de que existan en especie y también la esperanza incierta de que existan, salvo las previsiones establecidas por la ley. Entonces, en principio, ¿no? Como la cosa, el bien, no existe todavía, la obligación no nace desde el comienzo. Perdón, me corrijo. La obligación nace, ¿sí? Porque sabemos con precisión, con certeza, qué es lo que se va a entregar. Sabemos dónde. O sea, a ver, esto no cuestiona para nada el hecho de la determinabilidad. No es un escenario de indeterminación, igual hay determinabilidad. ¿De acuerdo? Solamente lo preciso. O tiene que haber determinabilidad para que el bien futuro pueda ser. ¿Sí? Entonces, igual, simplemente que la obligación nace, pero su exigibilidad queda sujeta a la condición, ¿no? Desarrollada o no por el nacimiento, por la, sí, por la construcción o no del bien futuro, ¿no? ¿De acuerdo? Que básicamente es eso. Entonces, ¿puedo comprar una cosecha cuando recién se ha sembrado? Sí, perfectamente. ¿Puedo comprar un departamento que está en construcción? También. ¿Sí? Eso también. Ojo, cuando yo hago un contrato de obra, ese propiamente no es un contrato sobre un bien futuro, porque yo estoy contratando un servicio.
que es distinto. Hay un matiz ahí, o sea, hay un mix, ¿de acuerdo? Ahí, porque en realidad yo estoy contratando la construcción de ese bien futuro, pero yo no lo estoy comprando porque está sobre un terreno que es mío, propiamente. Al final se va a materializar en una entrega, sí, eso es una cosa distinta, ¿de acuerdo? Y el controversial es el segundo. No tanto, vamos a decir primero el último, ¿sí? Porque bienes grabados en litigio, no hay mucha controversia ahí. Eso es evidente que puede hacerlo, porque no se discute, incluso en escenarios en los que se discute la titularidad, yo lo estoy vendiendo porque aparezco registralmente como dueño, o etcétera. Entonces, no hay problema. Y si es solamente un gravamen, es decir, una garantía, un embargo, con mayor razón. Solamente está precisándolo adicionalmente para que quede más claro, ¿de acuerdo? El gran problema es el bien ajeno, porque genera confusión. Porque genera mucha confusión, ¿no? Entonces, en principio, el 1409.2 se desprende con meridiana claridad que es posible contratar sobre bienes ajenos. Es decir, respecto de aquellos bienes sobre los que las partes carecen de legitimación, con la condición de que luego se obtenga esa calificación en principio. Esto es, que ya lo vimos también en algún punto, ¿no? La promesa del hecho de un tercero, por ejemplo, ¿no? El contrato sobre la promesa del hecho de un tercero. Yo puedo poner el contrato, ¿no? Yo contrato para que tal persona me venda esa casa. Es cierto que el quien se está comprometiendo a vender la casa, entre comillas, no tiene la legitimación ahora, pero parte del compromiso es que la tenga en algún momento. Pero si nos vamos concretamente a la compra-venta, entre comillas, se pueden presentar tres situaciones. Que ambos sepan, en cuyo caso será la venta de un bien ajeno, o sea, no será la venta de un bien ajeno, sino será la promesa del hecho de un tercero. El caso en el cual solo el transferente conozca la calidad del bien, pero no la oculta, pero la oculta, perdón, en cuyo caso sí será, digamos, igual, ¿no? La promesa del hecho de un tercero. Y no lo he puesto ahí, pero claro, ahí el remedio sería la rescisión, ¿no? Que ya lo hemos conversado en algún punto, creo. Y si no, lo vamos a conversar todavía más adelante. Acá solamente lo estoy planteando. Y el otro es que el transferente conoce la calidad del bien, pero altera esa información, es decir, engaña. Aunque claro, el ocultar también es engañar, es dolo omisivo. ¿De acuerdo? Y ahí surge la duda. En ambos se puede decir que surge la duda. Hay nulidad, hay vulnerabilidad, hay ineficacia. Se puede reconducir de diferentes maneras. Pero lo cierto es que el contrato, por el solo hecho de versar sobre un bien ajeno, no es nulo ni directamente ineficaz, porque depende. No es nulo directamente porque el bien sea ajeno, es nulo porque lo ocultaste, es nulo porque engañaste, ¿de acuerdo? Pero no por la naturaleza del bien en sí mismo considerada, porque la sanción como tal para la venta de un bien ajeno, en principio, si leemos solo la parte dedicada a la rescisión, que la vamos a ver todavía más adelante, será siempre, en cualquier caso, digamos, no, que eso está en la compra-venta, que no lo vamos a ver, pero que se los digo, será siempre la rescisión, que es la ineficacia en sentido estricto. Pero, si bien ese es un camino, tú podrías decir también que te engañaron, o que hicieron dolo omisivo, ¿de acuerdo? Lo cual sería raro, porque no sé si hay dolo omisivo, porque igual yo tendría que haber preguntado si ese bien era tuyo. Si ocultaste la información, pues tendría que haber un engaño, siempre. Y en ese caso, el engaño no es nulidad, es siempre anulabilidad por dolo. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, hay solo dos alternativas, o la rescisión o el dolo como tal, ¿no? El dolo tal cual, por falsedad de la información. Me preguntaron, pero yo dije algo, yo mentí deliberadamente, ¿sí? Ese es el escenario. Esto igual lo vamos a explorar todavía más adelante, cuando hablemos de las cuestiones vinculadas con la ineficacia, ¿no? Y demás cosas ya patológicas del contrato. ¿De acuerdo? Con esto, ¿también alguna duda? ¿Todo claro? ¿Seguro, seguras? Sí, ok.
Listo, entonces, eso es todo lo del objeto, ¿de acuerdo? Con sus cuestiones particulares, orientadas, vinculadas propiamente con la materia de contratos. Y ahora vamos al último, ya para cerrar esta parte. ¿Qué es la causa? ¿Sí? Eh, Esto ya lo vieron ustedes un poco en la parte de negocio jurídico, ¿de acuerdo? ¿Por qué hay tanto problema con la causa? No sé si sigue siendo verdad. Les pregunto, ¿ah? Con toda la honestidad del mundo. Cuando ustedes llegaron a negocio jurídico, ¿les hablaron mucho de la causa? O sea, ¿les pareció que era un tema como que denso, como que relevante? ¿Lo pasaron un poco por encima? No sé. Es una pregunta honesta. O sea, en mi época, creo que la causa se veía como que una cosa peculiar, interesante, oscura, un poco rara, compleja sobre todo, ¿no? Pero no sé si eso sigue siendo así, porque claro, yo estudié en 2007, 2012, ¿no? Incluso, les cuento, en la prehistoria, ¿no? En el año, por ahí hay unas fotos, en el año 2010 se hizo un evento, hicimos un evento. Ustedes saben que yo en algún momento he estado vinculado a las cuestiones políticas con el tercio de esa época. En el año 2010 fue, no, 2008, 2008, 2009 habrá sido. Se hizo un evento con Leiser y con Rómulo sobre la causa del negocio jurídico. ¿Por qué me acuerdo mucho de ese evento? Porque ese evento de la causa del negocio jurídico se hizo ya no me acuerdo si en el Castañeda o en el Barandiarán, pero, y si hay fotos de eso, bueno, no me acuerdo. No, fue en el Barandiarán. Y saben, y hubo tanta gente que había gente sentada en el pasadizo del Barandiarán. Sí. O sea, ese periodo para el derecho civil fue un periodo de mucha efervescencia, porque luego hicimos otro evento también con los dos. Fue uno de la causa, y el otro era del cargo. Nótese que los temas son muy específicos, ¿no? Pero tenían contexto, porque el tema del cargo en el negocio jurídico está vinculado con el juicio que en ese momento se estaba llevando adelante respecto del testamento de Ribagüero, ¿no? Con la Católica. Lo de la causa sí. Lo de la causa es porque había un debate en esa época respecto de los anticausalistas, ¿no? Entonces, una cosa así. Sí, pero ambos eventos, me acuerdo, 2008-2009, se llenaron, ¿no? Se repletaron. Había gente que no podía entrar. Ahora ya no pasan esas cosas, con el derecho civil al menos. Sí, fue un momento de mucha efervescencia. Pero bueno, sí, tampoco la quiero presionar con esta curiosidad. Eh, en fin, la última de estas cuestiones, que es la causa. Estaba revisando también algunas cosas al respecto en sede peruana. Claro, porque está el libro de Lizardo Tobar Córdoba, ¿no? Que es la causa del negocio jurídico. Que yo recuerdo haberlo revisado. Yo no conocía a Lizardo porque Lizardo falleció a inicios de los 2000, creo. Aunque Lizardo formó, digamos, ¿no? O colaboró mucho con Rómulo Morales, con el mismo Leiser, con Jorge Beltrán también. Claro, él falleció. Y ese libro de la causa del negocio jurídico, al menos en mi época, se promovía, ¿no? Como el texto más relevante, que creo que sí lo es, porque no he hecho un estudio similar después. Tampoco creo que sea necesario. Pero sí debo decir que ese texto, visto a la distancia y con todo el respeto, creo que es un poco confuso. Un poco por estas cosas que les decía previamente, ¿no? Que de pronto nos alejamos mucho del texto normativo, cuando deberíamos dialogar más con el texto normativo. No digo que no nos preocupemos por las teorías, pero tenemos que aterrizarlo, ¿no?
también con la jurisprudencia. La jurisprudencia está diciendo esto, se me está ocurriendo, ¿no? Hay que darle un poco de sentido práctico. Claro, luego, entre los más antiguos está el libro de Loman, Luca de Tena, ¿no? El negocio jurídico, que habla también de la causa. El libro de Vidal, Aníbal Torres. Pero el de Aníbal Torres, la verdad que no. Tiene, creo, incluso un libro solo dedicado a la causa, pero no, ¿no? O sea, es muy confuso, demasiado confuso. De ahí, bueno, más allá de los sanmarquinos antiguos, ¿no? Barandiarán, Ángel Gustavo Cornejo, Ortiz de Ceballos, ¿no? Que también hablan de la causa, pero una clave distinta, ¿sí? Y claro, en los contemporáneos ya, bueno, Manuel de la Puente un poco, también. Hay una confusión producto del afianzamiento entre causa de la obligación, causa del contrato. A día de hoy no se habla de causa de la obligación, se habla de causa del contrato solamente, o de causa del negocio, si se quiere. Y bueno, ya los contemporáneos que ustedes ya los conocen, los más cercanos, ¿no? Raúl Morales, Juan Espinosa, ¿no? En su texto. Leiser León también, ahora que ha sacado libro de parte general. Y así, ¿no? Hay diferentes cosas que se han escrito. Pero sí creo, a propósito del libro de Juan Espinosa, del acto jurídico negocial, él ahí, si bien no es un desarrollo muy pormenorizado de la causa, sí lo titula esa cápite, esa parte que le dedica a la causa, como el sobredimensionamiento de la causa. Y yo creo que sí, estoy de acuerdo con esa expresión, porque ha habido un sobredimensionamiento, pero no en el sentido de su utilidad práctica, que es curioso, porque, a ver, podría decirse, desde cierta, exagerando un poco, podríamos decir que la buena fe, por ejemplo, está sobredimensionada a nivel práctico, porque se utiliza para todo. En todo hay buena fe, ya. De pronto hay que restringirla un poquito en ese sentido. Pero el sobredimensionamiento de la causa, y creo que por eso se utiliza el término es más adecuado, porque hablar de sobredimensionamiento de la buena fe no sería exacto, porque no está sobredimensionada, sino que es muy útil, que es una cosa distinta. Pero en la causa sí creo que el adjetivo le va, el sobredimensionamiento de la causa, porque su relevancia no está acompañada necesariamente por su utilidad práctica. Entonces, ¿qué es un poco, por ejemplo, lo que pasa también con otras figuras que en algún momento han sido sobredimensionadas, como la excesiva velocidad de la prestación, como la lesión, sobre las cuales se ha escrito mucho, pero que uno va a la jurisprudencia, dos casos, ¿no? Entonces, ahí sí creo que hay un sobredimensionamiento. O sea, se ha hecho complejo algo que no lo es en sentido práctico porque no se utiliza. Entonces la pregunta ahí es distinta, ¿no? O debería ser distinta. Quizá no se utiliza porque nadie entiende de lo que están hablando, ¿no? Entonces tenemos un problema, ¿no? A ver, aterrizándolo, después de esta divagación, ya son las 10 de la noche, Dios mío. Me he dado cuenta que cuando hago clase con el computador hablo más. Cuando estoy con ustedes, como veo sus caras de aburrimiento, acabo más rápido. A mí como estoy viendo mis libros, me divago. Un poco en modo podcast y me pongo a hablar demasiado. De acuerdo, vi las caritas tristes, sí. Ok. De acuerdo, me pongo en modo podcast y hablo mucho. A ver, aterricémoslo, ¿sí? Quitémosle este sobredimensionamiento, ¿de acuerdo? La primera cuestión, no estamos hablando de la causa porque nos dé la gana. Estamos hablando de causa porque en el 140 se habla de causa. No, pero ahí dice fin, ya. El fin es la causa. ¿Sí? No entremos en esa discusión. Sé que, por eso digo que hay libros, no voy a decir eso, hoy día no. Hoy día no porque estamos ahí, no pueden grabar.
No, me van a pizarrear otra vez, no quiero. ¿De acuerdo? Hay libros que confunden, ¿no? Entonces, dice fin, es cierto, sí, pero es evidente que está hablando de causa. Eh, ok, entonces no hablamos de esto por accidente. Además, forma parte de la tradición legal a la que pertenecemos. En Europa hay una diferencia, ¿no? Entre los diferentes ordenamientos jurídicos. Si bien romanos germánicos hay matices. La causa es más o menos relevante dependiendo del ordenamiento jurídico nacional de referencia. Entonces, y esto se evidenció mucho en su momento cuando se trabajaron los procesos de armonización o de intentos de armonización del derecho privado europeo, ¿no? Por eso, por ejemplo, en los drafts, ¿no? En el Draft Common Frame of Reference, no se hizo referencia a la causa. Tampoco en el CELS, ¿no? En la Common European Sales Law, que fue una propuesta, ahí tampoco se hizo referencia a la causa. Principalmente porque los ingleses y los alemanes se oponían a la incorporación. Si ustedes revisan cualquier libro de obligaciones, ahí está todo, tanto contratos, parte general, como obligaciones, parte general y especial. Si revisan cualquier libro de obligaciones alemán, se van a dar cuenta que no habla de la causa. El único libro quizá, bueno, en los libros más contemporáneos creo que ya, pero por referencia al derecho anglosajón, ¿no? Consideration, por los matices. En cambio, en Italia, en Francia, en España, sí se habla de causa, abiertamente, ¿no? Entonces, bueno, es una cuestión, es una nota cultural. Y claro, en Latinoamérica, en general, en Colombia, en Chile, en Argentina, se habla de causa, ¿no? Estamos rodeados de espacios, ordenamientos jurídicos causalistas, si se quiere. Ahora, ¿pasa algo si no hay causa? Es que son decisiones, ¿sí? Eso es algo importante también. Cada ordenamiento jurídico ha decidido cómo quiere que funcione su regla. Eso no es ni bueno ni malo per se. Solamente nos podemos preguntar si funciona y cómo funciona, nada más. Bueno, a día de hoy, más allá de todas estas discusiones, todo este sobredimensionamiento, para no entrar a las teorías que, teniendo en consideración que nuestro ordenamiento jurídico, nuestra jurisprudencia las ha tomado en cuenta verdaderamente, en términos muy sencillos podemos afirmar que la doctrina contemporánea, que es causalista, la entiende como finalidad económico individual. ¿De acuerdo? No, digamos mucho más. Hay un texto, ¿no? Claro, esto es una discusión de Emilio Betti, son cosas que ustedes las pueden investigar por su cuenta perfectamente, que ya seguro en el negocio jurídico les explicaron con mucho mayor detalle, pero a nosotros en contratos un poco no nos interesa tanto porque nos preocupa más la función práctica. Ya lo dijimos esto, se diferencia del objeto, ¿no? Porque el objeto en todo caso se identifica más con el programa del contrato porque es una cuestión que se refiere más a este bien entendido en sentido amplio, pero la causa, en cambio, es aquello que se busca satisfacer, es la necesidad concreta. Como dije, tiene que ser coincidente. Y otra función que cumple la causa es la de verificar los valores que inspiran al ordenamiento jurídico. Y ahí entramos al tema de la licitud, justamente, ¿no? Porque la causa es el control de legalidad. Este contrato realmente se alinea con los fines del ordenamiento jurídico, sí, no, pasa, no pasa. Pero ojo, yo diría que la causa es una evaluación de cierre, ¿de acuerdo? O sea, si ya hemos verificado todo lo demás, la última pregunta que nos haremos es si la causa está presente primero y si la causa es lícita o no. ¿De acuerdo? Porque es la razón de la relevancia. Y bueno, la causa, y ahí está la sanción, ¿no? De 140 o 119, ¿no? La causa también es diferente del motivo, que esto ya lo matizamos un poco, ¿no? El interés, ¿no? La necesidad, ¿no? Y claro, cada parte va al contrato con diferentes motivaciones, pero la causa es una sola.
La causa puede ser solamente el intercambio. Ahora, claro, puede pasar que el interés, perdón, la motivación se causalice. Por ejemplo, ¿no? No es lo mismo que yo vaya a comprar una torta a una pastelería y que yo diga la voy a recoger mañana ya, porque me gusta, a que yo, al momento de hacer el pedido, indique que la torta es para un evento concreto y que por eso le estoy pidiendo una hora concreta. Y claro, en los escenarios contemporáneos la aceptación está porque si el pedido lo hice y el pedido lo aceptaron, se acepta con la motivación que yo he colocado en el pedido. Pero si fuera un diálogo, digamos, se entiende con mayor razón todavía, ¿no? ¿Por qué no es lo mismo? Porque entonces ya no es la simple intercambio de una torta a cambio de dinero, sino es una torta para un evento especial que va a ocurrir en un momento determinado. Esa motivación se ha causalizado, ¿de acuerdo? Eso es irrelevante. También incluso para la evaluación de si se ha ejecutado o no correctamente el contrato. ¿De acuerdo? Eso termina siendo importante. Ok. ¿Qué más? Es importante también diferenciar, es importante también diferenciarla del tipo contractual. El tipo contractual es un modelo construido en atención a una operación económica recurrente. La compra-venta, todo el mundo vende, todo el mundo compra, entonces ya. Y claro, la causa, en cambio, es la finalidad perseguida por uno solo de esos contratos. Y claro, en la mayoría de casos, cuando hay una compra-venta, el tipo, digamos, y la causa se identifican. Sí, porque obvio, ese hecho es una operación económica recurrente, ¿qué es? Un bien, mueble o inmueble a cambio de dinero, y ya está. Ese es el tipo contractual, sí, porque es la compraventa en general, y puede ser coincidir con la causa, sí, también, pero hay escenarios en los cuales no va a coincidir, ¿de acuerdo? O sea, el hecho de que coincidan en algunos casos tipo y causa no quiere decir que sean lo mismo, ¿de acuerdo? La causa también se diferencia de la presuposición, en tanto la presuposición se refiere a un evento externo que se constituye como condición del contrato. Eso dudé en ponerlo, solamente lo he puesto porque puede ser que más adelante sea útil. Como tal, la presuposición en el derecho peruano, yo diría que no está, porque si no hay casos de excesiva onerosidad, no hay casos de frustración de la finalidad del contrato, de presuposición, creo que menos, aunque nunca he hecho la búsqueda. Porque no, nuestro ordenamiento como tal no lo dice expresamente en ningún lado, pero está igual, ¿de acuerdo? Solamente lo estoy diciendo. Y claro, la presuposición es algo externo, no está en el acuerdo, pero ambas partes lo toman como premisa. Por ejemplo, pensemos, cuando yo celebro un contrato de compra-venta de un departamento en dólares, es porque estoy presumiendo que el tipo de cambio se va a mantener estable. Ya, esa es una presuposición de ambas partes, por ejemplo, ¿no? Eso no es causa, eso es presuposición. Entonces, la causa también se puede vincular como finalidad, ¿no?, con el equilibrio contractual, en la medida que ese mantenimiento de los intereses también es aquello que las partes están buscando. Entonces, por ejemplo, las vulneraciones a ese equilibrio son también afectaciones a la causa, como la excesiva onerosidad, como la lesión, por ejemplo. Y bueno, la causa es útil, por ejemplo, cuando hablamos de coligación contractual, también. Es el fundamento de la coligación. Para hablar de coligamiento o de contratos coligados o contratos conexos, la causa es la justificación, porque todos comparten, ¿no?, esa finalidad económico individual. En ese caso se identifica mucho la causa con la operación económica, nótese, ¿no? Ya lo vimos igual con el tipo, ¿no? Esa finalidad económica individual es la operación económica. Aunque la operación económica en cierto sentido es distinta a la causa también, pero ya no vamos a entrar en eso porque es tarde. Y bueno, la causa no solamente debe estar en la fase inicial, sino también debería estar en toda la vida del contrato. Y claro, eso normalmente va a estar presente. Ahora, claro, se va a materializar en cuestiones vinculadas con la obligación, sí.
¿de acuerdo? Puede haber escenarios de imposibilidad que se vinculen con la causa, sí, también. Nadie ha hecho ese análisis como tal, en el Perú no. Y por eso digo que hay un sobredimensionamiento, porque casi todas las cuestiones de la causa están vinculadas con su definición, pero casi nadie se pregunta cómo funciona la causa. O sea, en qué supuestos hechos se materializan concretamente. Eso es más interesante. Sí, tenemos que dejar de hacer filosofía desde la investigación jurídica. La pregunta del qué significa tal cosa o de definir tales cosas es una pregunta filosófica. Nosotros somos abogados, somos investigadores de lo jurídico. Nosotros nos interesan las interacciones entre las categorías jurídicas y la realidad. Entonces aquí la pregunta no es qué es la causa. O mejor dicho, la pregunta no es solo qué es la causa. La pregunta es qué es la causa en atención a lo que la jurisprudencia y la doctrina dice de ella. O hace con ella, mejor dicho. ¿De acuerdo? Eso nos falta. Por eso no hay mucho que decir, porque no hay casos, ¿no? No se entiende la materialización de la causa, ¿no? Pero bueno, en fin. Y ya estamos, ¿sí? Nos hemos demorado bastante. No lo sé. Yo creo que nos hemos demorado lo suficiente. Hemos invertido el tiempo suficiente para desmenuzar esta primera parte del curso, ¿no? Vinculada con la estructura principalmente y los antecedentes. ¿Sí? Y hasta acá viene el parcial, ¿de acuerdo? Oigan, oye, sí, ¿no? 10 y 20, qué bestia. Ya, es tarde ya, chicos. No sé, ¿tienen dudas, tienen preguntas, tienen consultas?